¿Qué tal amigos? En este tutorial continuamos con el lenguaje de programación orientado a objetos. En este caso utilizamos el lenguaje Java con el IDE de NetBeans. Estaremos viendo instrucciones básicas y estructuras básicas de este lenguaje. Específicamente en este tutorial vamos a ver el uso de parámetros con los métodos, es decir, cuando un método puede entregar datos y recibir resultados. Además, veremos cómo podemos utilizar dos clases en un solo proyecto de NetBeans. Y por último, también revisaremos lo que son las estructuras de decisión. Esto lo haremos porque es necesario saber resolver problemas con más de una alternativa de solución utilizando dos clases. Para entender mejor este tutorial, es importante aclarar que existen conocimientos previos que tú debes conocerlos. Si es que no los conoces, podrías revisar el manual o cualquier otro tutorial en internet. Los conocimientos previos necesarios para esta clase es que tú sepas cuáles son los tipos de datos en Java. Además, cómo puedo declarar una variable en Java con sus diferentes tipos de datos. Cómo podemos instanciar una clase para crear un objeto. Y por último, debemos saber cómo se hace la lectura de datos en Java. Empecemos. Hasta ahora hemos trabajado con proyectos en NetBeans que tienen una única clase. En proyectos grandes es mucho mejor trabajar con varias clases que interactúen entre ellas. Les voy a abrir un ejemplo. En este proyecto podemos ver que ya tenemos dos clases, la clase triángulo y la clase usa triángulo. Como pudimos ver entonces, un proyecto en Java puede trabajar con más de una clase. Aquí vamos a trabajar únicamente con dos clases. La clase A será la que tenga todos los atributos y métodos para resolver el problema que está planteado. En cambio, la segunda clase servirá para utilizar a la primera, es decir, la clase B utilizará los atributos y métodos de la clase A. Para entender mejor vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a hacer un programa con dos clases que nos permita sacar el área y el perímetro de un rectángulo dado. Como sabemos, para desarrollar un programa debemos seguir una serie de pasos. El primer paso es desarrollar el análisis de este programa planteado. Determinamos primero cuál sería el objetivo, es decir, cuáles son las salidas de resultados que nos está pidiendo este programa. Evidentemente lo que nos pide pues es el área y el perímetro de ese rectángulo. Enseguida debemos analizar cuáles son los elementos básicos, es decir, qué datos son necesarios para calcular esa área y ese perímetro que me piden. Utilizando geometría básica sabemos que para calcular eso únicamente necesitamos la base y la altura de ese rectángulo. Por último, determinamos cuáles son los condicionantes que nos da el problema. En este caso únicamente nos dice que debemos utilizar dos clases. Una vez que hemos entendido el problema que nos están planteando a través del análisis, según los pasos para desarrollar un programa, vamos al segundo paso que es el diseño del programa. En el diseño del programa, en este caso, hemos hecho un diagrama de clases. Recuerde que hemos visto en las diapositivas anteriores que vamos a utilizar dos clases. Arrancaríamos con la primera clase que le hemos llamado clase rectángulo, la que resuelve el problema, es decir, la que tiene los atributos y métodos para resolver el problema planteado. Los atributos para resolver el problema planteado evidentemente son la base y la altura del rectángulo. Considerando que ambas podrían tener decimales, podrían tener el tipo de dato float o double. En cambio, los métodos para resolver el problema, según lo que nos piden, sería un método para calcular el área y otro método para calcular el perímetro. Nuestra segunda clase únicamente tiene el método main y utilizará a la clase rectángulo. Como sabemos, cada método es como un pequeño programa dentro de la clase. Si no estás todavía familiarizado con el lenguaje Java, podrías primero desarrollar un pseudocódigo de cada programa y luego transformarlo al lenguaje Java con las respectivas instrucciones. Yo les he puesto en este ejemplo los pseudocódigos que corresponderían a cada método o a cada pequeño programa si tú lo quieres llamar. En este caso tengo el método calcular área que correspondería a este pseudocódigo que tendría su propia cabecera, su propio inicio, su entrada de datos, su procesamiento, la salida de resultados y el fin.
Evidentemente este método es básico, luego lo vamos a mejorar. Digo que es básico porque no recibe datos ni entrega resultados. Tanto la entrada de datos como el procesamiento y la salida de resultados se hace en el mismo método. Luego veremos que lo ideal es que el método únicamente haga el procesamiento, que reciba los datos de otro método, procese esos datos y mande los resultados. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. De la misma manera tenemos el método calcular perímetro, que tiene su propio inicio, su propia entrada de datos, su propio procesamiento y asimismo su propia salida de resultados con el fin del programa. El método main únicamente lo que hace es llamar al método calcular área y el método calcular perímetro de la otra clase. Una vez que tenemos claro el diseño del programa, nos toca la siguiente fase, que es la implementación a través de la traducción a un lenguaje de programación determinado. En nuestro caso es lenguaje Java. Como podemos ver, yo ya tengo creado un proyecto en NetBeans que tiene las dos clases que hemos diseñado en la diapositiva anterior. Tenemos la clase rectángulo y la clase usa rectángulo. Tal como diseñamos en el diagrama de clases, la clase rectángulo, que le estoy señalando en este momento, tiene todos los atributos para resolver el problema planteado, en este caso la base y la altura del rectángulo. Y asimismo tenemos los dos métodos que me van a permitir resolver el problema, que son el método calcular área y el método calcular perímetro. Cada método, a su vez, tiene su entrada de datos, su procesamiento y la salida de resultados. Por su parte, la clase usa rectángulo primero instancia a la anterior clase, es decir, a la clase rectángulo, para acceder a los métodos calcular área, de tal manera que en las siguientes líneas estoy llamando a ese método y, claro, también al método calcular perímetro. Y bueno, de esa manera hemos visto cómo podemos desarrollar un proyecto con dos clases. En este momento vamos a ver qué es lo que nos plantea como actividad para poder practicar todo lo que hemos visto y además aprender cosas nuevas en este tutorial. La actividad que nos propone es desarrollar un programa con dos clases, como acabamos de ver en las diapositivas anteriores, que permita resolver los 5 problemas planteados. Revisaremos en nuestro manual cuáles son los 5 problemas planteados. Aquí está detallado cómo debemos desarrollar y cómo podemos acceder a los diferentes problemas a través de un menú de opciones con las 6 opciones disponibles. Si nosotros hacemos un diseño rápido de este problema sin ir a detalles de lo que está planteado en cada uno de los problemas, podemos darnos cuenta que tendremos la clase usa condicionales, en la que estará planteado mediante métodos, un método para el ejercicio 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, y además la clase condicionales, que tendrá el método principal y utilizará a la usa condicionales. Enviando datos y recibiendo resultados, dice nuestra diapositiva. Veremos más adelante cómo un método puede enviar datos y recibir resultados. Bien, entonces vamos a empezar nuestro proyecto. Ingresamos a NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto con la carpeta amarilla y el símbolo más. Recuerde que en categorías escogemos Java y en proyectos Java Application presionamos el botón siguiente y vamos a poner los nombres respectivos. En este caso sería su nombre y apellido acompañado del 20, en el nombre del proyecto, en el nombre del paquete únicamente ponemos actividad 20 y para el nombre de la clase es importante aclarar que la clase que se crea primero es la clase que tiene el método main. En este caso, la clase que tiene el método main es la clase condicionales. Entonces, esta es la primera clase que se crea. Eso es lo que vamos a hacer acá. Ponemos condicionales. Presiono el botón finalizar. Como sabemos, el IDE de NetBeans ya nos da poniendo algunas instrucciones. Lo que vamos a hacer en este momento es escribir la parte informativa
y los comentarios de este programa. Listo, aquí tenemos ya escrita toda la parte informativa. Recuerda que esta parte informativa se hace mediante comentarios de una sola línea con el doble slash y los comentarios de varias líneas de esta manera. Lo que nos ayuda a estos comentarios es a documentar nuestro programa para entenderlo mejor. Vamos a crear nuestra segunda clase. Recuerde que ese proyecto debe tener dos clases. Para crear nuestra segunda clase nos vamos al nombre del paquete, en este caso se llama actividad 20, hacemos clic derecho y en el menú contextual escogemos nuevo Java Class. En la ventana flotante ponemos el nombre de la segunda clase, que en este caso es usa condicionales. Recuerde que esta es la clase que va a tener los métodos para cada ejercicio. De igual manera, documentamos de tal manera que ya tenemos listo para empezar a programar. Fíjate que esta clase usa condicionales no tiene el método main, el método principal. En un proyecto, una sola clase puede tener el método principal. Si tú te fijas, de las dos clases, la una tiene un triángulo de color verde apuntando hacia la derecha. Esta clase que tiene este icono o esta flecha de color verde es la que tiene el método main, en este caso condicionales. Listo, vamos a ver rápidamente cuáles son los requerimientos que nos pedía la actividad. Fíjate que lo que nos pide es que mostremos un menú de opciones con los diferentes ejercicios y eso pues lo vamos a hacer en la clase que tiene el método main, es decir, en el condicionales. Asegúrate que estés en la clase condicionales, la que tiene el método main. ¿Sí? Y además nos ubicamos entre el inicio y el fin del método principal para poder programar lo que nos pide este menú de opciones. Recuerda que para el menú de opciones únicamente necesitamos instrucciones que nos permita escribir en pantalla, que en el caso del lenguaje Java es la instrucción system.out.println. Para hacer más rápido la escritura podemos utilizar la facilidad que nos da el IDE de NetBeans. Presionamos la S mayúscula, la Y minúscula, control barra espaciadora y nos muestra todas las palabras e instrucciones que empiezan con estas letras que acabo de escribir. En este caso la instrucción que estoy buscando es systemout.println. Ponemos los detalles tal como nos pide el programa. Bueno, tú puedes utilizar tus propios detalles a través de instrucciones escribir. Vamos armando el menú principal. Podemos utilizar también los caracteres especiales que nos da esta instrucción. Vemos que los caracteres especiales son el \b cuando necesito un retroceso, el \t cuando necesito el tabulador, el \n con salto de línea, el \r para un cambio de línea, el doble comilla para la comilla doble, el comilla simple para la comilla simple y el doble / para la barra hacia atrás. Esta tabla también lo puedes encontrar en la página 146 del manual. Ahí tenemos. Entonces vamos a utilizar para que este texto menú principal se muestre tabulado. Voy a poner el / T minúscula y otra vez el \t minúscula, de tal manera que aparecerá un poco más centrado. Otra instrucción system.out.println. Vamos a utilizar lo que nos pide el menú. Vamos a hacer que aparezca opción 1, ejercicio A, pero en esta ocasión vamos a hacer que la A aparezca entre comilla doble para recordar cómo se utilizaba esos caracteres especiales. Fíjate que aquí también tenemos tabulado las opciones, entonces en ese sentido tendríamos que utilizar para cada opción el \t minúscula, pongo la opción 1 que sería para el ejercicio A, y como necesito que la A aparezca entre doble comilla, pongo / comilla doble, abro, pongo la A mayúscula y para cerrar pongo / comilla doble. Fíjate que tengo / comilla doble para abrir comillas y / comilla doble para cerrar comillas. Continúo armando mi menú.
Una vez que hemos terminado de poner todas las opciones del menú, vamos a probar cómo está funcionando para ver si es que es amigable. Fíjese que cuando puse las dos instrucciones tab, la frase menú principal salió un poco más centrado, y en el caso de las opciones está un solo /t, por eso pues aparece un poco más a la izquierda. Además aparece entre comillas doble las opciones A, la B, la C, la D, la E y la F. Podemos fijarnos algo nuevo. Hasta ahora hemos estado utilizando únicamente la instrucción system.out.println. Esta ln significa que una vez que escriba la instrucción pasa a la línea siguiente. Es por eso que cada que he escrito algo pues es como presionar un enter. Fíjate que en la última únicamente he puesto .print. Eso significa que una vez que haya escrito esta frase, esperará la siguiente instrucción para escribir enseguida en la misma línea. Ahora vamos a necesitar una variable para poder escoger las opciones del menú. Al ser las opciones tipo número, necesito una variable numérica entera. Vamos a utilizarle una tipo short. Esa definición de variable lo vamos a hacer inmediatamente después del inicio del método principal. Recuerda que primero se pone el tipo de dato de la variable y luego el nombre de la variable. Vamos a poner el tipo short minúscula y el nombre de la variable opción. Una vez que tengamos la variable, sabemos que necesitamos leer la variable para saber qué opción escoge el usuario. Recordemos que el primer paso para leer en el lenguaje Java es importar a nuestro proyecto la clase scanner. Eso lo vamos a hacer justo debajo de la instrucción package. Ponemos import java. Escogemos el paquete util y con la S mayúscula escogemos la clase scanner. No nos olvidamos de poner punto y coma al final. Y luego vamos a instanciar esa clase scanner y lo vamos a hacer justo después del inicio del método principal. Instanciamos en una sola línea scanner, la variable le llamamos leer, igual a new scanner y en los paréntesis system.in. Si estas instrucciones no recuerdas, puedes utilizar y leer el manual o revisar en otros tutoriales. Una vez que tenemos instanciado en la variable leer la clase scanner, vamos a leer la variable justo después de el texto que dice escoja opción correcta. Aquí vamos a leer la variable opción, ponemos opción igual a leer punto y nos aparecen algunos next. Dependiendo la variable vamos a utilizar nosotros el next adecuado. Como nuestra variable es tipo short, escogemos next short. No nos olvidamos del punto y coma al final y está listo. Si yo pruebo mi programa, fíjate que como puse system.out.print y no println, cuando yo escribo la opción me pide en la misma línea. La idea es ahora, si es que yo escojo la opción 1, entonces desarrollará el ejercicio A. Si escojo la opción 2, entonces desarrollará el ejercicio B. Y esto nos recuerda algo de la metodología de la programación, la instrucción si entonces de los pseudocódigos, que en lenguaje Java es la instrucción if. Ponemos if, que sería el sí. Abro paréntesis, enseguida me da cerrando el IDE de NetBeans y dentro de los paréntesis pongo la condición. Sería si opción es igual, con doble igual, a 1, presiono un enter. Fíjate que no se pone un punto y coma después de los paréntesis. En la siguiente línea abro llave, presiono un enter, automáticamente me da cerrando la llave el IDE de NetBeans y vamos a documentarlo. En este caso pongamos inicio para la opción 1 y el fin de la opción 1. Si opción es igual a 1, vamos a escribir que el usuario ha escogido la opción A. Para escribir ya sabemos la instrucción.
De la misma manera, si opción es igual a 2, entonces escribir usted ha escogido la opción B. Se podría utilizar los ifs en cascada, sin embargo no nos vamos a complicar por el momento y vamos a hacer con estas ifs sencillos, sin la instrucción sino que en el caso de Java es el else. Una vez que hemos escrito todos los ifs para cada uno de los ejercicios planteados, podemos ya probar nuestro programa. Ejecuto, escribo un número cualquiera y me dice que he escogido la opción correcta. Este es todo el avance que queremos para este tutorial. Es muy importante que tú desarrolles todo lo que se ha pedido en este tutorial. Además, revisa todo el video porque es muy importante lo que se indica al inicio de este video y lo vamos a utilizar en la siguiente clase. Desarrolla solo lo pedido en este video, es decir, que esté creado un proyecto con dos clases. La clase 1, que le hemos llamado condicional, debe estar funcionando el menú. Y en la clase 2 ya debe estar creada y debe estar vacía por el momento para cuando se tenga la clase virtual desarrollar y explicar la parte que corresponde a los métodos que reciben datos y entregan resultados. Esos métodos van a desarrollarse en la clase usa condicional para cada uno de los ejercicios planteados. No te olvides también enviar al aula virtual este primer avance, es decir, el proyecto comprimido en .zip con las dos clases funcionando el menú y la otra clase creada y vacía.